Él era un hombre poco común. Es un cuento, uno de los últimos que hice en el libro que estoy trabajando. Él era un hombre poco común y sin embargo algo lo hacía diferente. Era callado y solitario. Tenía un buen trabajo como instructor de carpintería en un hospital de día. Allí enseñaba a personas con síndrome postraumáticos o con traumas psicológicos el oficio del carpintero, mientras las mujeres, también con traumas psicológicos por violencia de género, abusos sexuales, eran las encargadas de pintar los objetos de madera realizados por los aprendices de carpintería, que luego otro grupo de pacientes del neuro eran encargados de vender al público. A pesar de ser callado, Elliot siempre se imaginaba una vida pasada diferente, también a los mismos abusos que él había vivido en su infancia. Pero ese era su gran secreto, tan bien guardado que ni su esposa, ni su hermana, ni sus dos hijos varones de 15 y 19 años lo sabían. Por eso vio esa noche que se quedó de guardia hasta más tarde en el hospital de día, a quien apodaban el monstruo, por una vieja cicatriz que le cruzaba el rostro, debido a un accidente automovilístico, en una curva donde él fue el más damnificado y le tuvieron que hacer muchas pruebas, operaciones y reconstrucciones para cerrar la herida cerebral, sin provocar ningún daño colateral, pero ya su rostro ni su cabeza quedaron igual que antes. El daño ya estaba hecho y era irreversible. Eso le había pasado junto a unos amigos a los 15 años, la edad del hijo de Elliot. Su personalidad escapaba a todos los cánones, estructuras, encuadres y parámetros de la medicina neurológica, psiquiátrica o psicológica, así como su comportamiento muy cambiante, tanto como sus ojos verdes. Sin embargo, de noche se transformaba. Por eso Elliot había elegido 2 veces a la semana realizar la guardia en el hospital de día atendiendo a los pacientes, pero del turno noche. Y allí, con este hombre sin identidad, hablaban y dibujaban. Elliot, como en un juego, siempre antes de irse, cambiaba las pinturas del monstruo por las de él, y se las llevaba al alba, camino a su casa, en su misma carpeta de siempre, sin levantar sospechas. Sabía que este hombre había desarrollado un talento innato, increíble, hacia la pintura, desde el desarrollo de su lóbulo derecho después de su accidente y de su intervención quirúrgica. Había muchas hipótesis acerca de su vida. Muchos decían que era un NN sobreviviente de la dictadura militar de Videla y que no recordaba nada de su vida anterior. Tenía como una especie de amnesia hacia el pasado y sus recuerdos debido a un gran trauma, del cual él tampoco había hablado nunca, pero que plasmaba en sus pinturas. Otros decían que bastaba su accidente automovilístico primero y la serie de operaciones posteriores para dejar una herida cerebral permanente y un trauma. Y ya que solo recordaba el accidente y que estos hechos eran falsos debido a que lo consideraban con una inteligencia superior al promedio, que podía ocultar un trabajo para el Pentágono, la NASA o la CIA, es decir, un infiltrado. Otros médicos dudaban también de la veracidad de su trauma y creían que era un guerrillero perdido de Sendero Luminoso. A él no le importaba intercambiar sus dibujos y por esas noches de insomnio en su guardia, Elliot tampoco decía a nadie lo que secretamente guardaba en su carpeta. Y así silenciosamente y metódicamente fue formando una colección de pinturas abstractas, plenas de un humanismo que se vislumbraba en cada pequeña cosa, también de paisajes, que plasmaba en ellas también un dejo de crueldad humana, y con motivos suficientes para aclararle a cualquiera que no lo conociera que él también había sufrido un trauma, que había aprendido a pintar haciendo resiliencia, pero nunca habló más de esto ni de su trauma, por lo cual era una incógnita y un acertijo sin resolver por parte de sus compañeros de trabajo. El día que lo invitan a participar de una exposición de sus obras de arte junto a otros pintores, Elliot llevó sus pinturas enmarcadas con mucha prolijidad y minuciosidad,
y ambivalentemente sabía lo que debía ocultar, así que las firmó con su nombre a cada una de ellas. La exposición fue un éxito y vendió casi todas las pinturas, con excepción de 2 o 3 relacionados con una misma temática, la mujer oculta en la bruma. Esos cuadros no fueron vendidos. Eran muy enigmáticos, pero además Elliot les había puesto una tan alta valoración en pesos que era casi imposible de acceder a comprarlos incluso para un millonario. El último día, por la noche, ya casi al estar cerrando el salón de exposiciones, y cuando casi todos quienes habían estado presentes, rotando entre esos 3 días de abierta la galería, hace su apariencia un hombre alto, de traje gris y corbata a rayas en diagonal, de seda en gris y azul, y de sombrero con alas al estilo Gardel. Se detuvo ante estas 3 pinturas que aún colgaban en las paredes del salón casi vacío. Dio unos pasos hacia atrás, las observó de frente y la observó también de costado. Se acercó a ellas, las observó con todo el tiempo y detenimiento del mundo, con mirada triste en sus ojos verdes nublados, y al final sacó un fajo de billetes acordando con el dueño de la galería que estaba bien realizado el pago, con creces. Descolgó las pinturas y se las llevó. Afuera lloviznaba, con neblina. La bruma del lago que atravesó caminando sobre el puente que lo cruzaba hizo la magia de desaparecer su figura en la noche de Garúa, y ya nadie más lo vio, ni nadie más supo quién era aquel extraño que compró las 3 obras de arte de Mujer oculta en la bruma. El hombre del hospital de día, de identidad desconocida, tampoco fue visto más. Un loco que se escapó para hacer su vida, otro trauma resuelto en su interior. Violeta Luca Otegui, 19:45 fue la hora en que lo escribí. Y bueno, este cuento fue seleccionado en Chile, en Factor Literario, y está en el libro de ebook en Amazon, en donde participan nuevos escritores latinoamericanos. Son todos cuentos de escritores mexicanos, bueno, argentinos también, chilenos, venezolanos, bueno, y no me acuerdo de qué otros países de Latinoamérica, pero bueno, se los recomiendo si pueden, si quieren, si les gustan este tipo de temáticas así de cuentos un poco reales y un poco fantásticos también. Sería bueno que lo puedan leer a todos los autores que están escritos en este libro, que creo que se llama así, ¿no? Nuevos escritores latinoamericanos. Bueno, de Factor Literario de Chile. Muchas gracias.